aquí estoy, bueno, pues confinado. Bueno, pero estás en Guadalajara en fase 2. Esto no hubiera sido posible en Madrid, ¿eh? No, la verdad es que ahí tenemos suerte, efectivamente yo por muy poquito, pero vivo, me pasa como el compañero Juanjo Sánchez Oro, ¿no? Que vivimos en la provincia de Guadalajara, y entonces esto ha pasado, de hecho, muy cerquita, en Alovera, que es un pueblo que yo particularmente tengo como unos 5 kilómetros de casa. Así que, pues, digamos que la famosa fase 1 de confinamiento me ha permitido, digamos, desplazarme en lo que es la provincia para poder indagar en algo que, bueno, que ya adelantabas, y es que precisamente hace unos días, esta misma semana, pues saltaba la noticia. Algunos canales de YouTube comentaban que se les habían pasado por parte de unos viandantes de ciertas zonas de campo en provincia de Guadalajara, concretamente entre los pueblos, ya lo citábamos, Alovera y Cabanillas del Campo, pues unas aparentes, extrañas formaciones formadas que, más que por círculos, por una suerte de socavones en lo que son los campos de cereal, bastante llamativos, sobre todo si se ven muy cerca o desde el aire, ¿no? Entonces se empezó a dar publicidad a esta historia desde la vertiente, digamos, más extraordinaria o sobrenatural, e incluso llegando a especular con la posibilidad de que en esos campos alcarreños se hubiera dejado una suerte de mensaje inexplicable, ¿no? Es lo que básicamente ellos daban a entender. Bueno, pues el compañero Juanjo Sánchez Oro, esto era el martes, el miércoles se desplazó al lugar, pudo ver los círculos en primera persona, habló también con algunas personas que conocen muy bien esto del campo, y yo particularmente al día siguiente, este pasado jueves, hice pues algo muy parecido. Me planté allí y fíjate que es curioso, Bruno, Silvia, porque llegamos justamente por la mañana, serían aproximadamente las 11 de la mañana, localizamos la zona donde estaban pues estas presuntas extrañas formaciones de las que se hablaba días antes, y nos encontramos allí con una persona que era uno de los que había filtrado, subido algunas fotografías de dron, desde la que se veía con una perspectiva bastante clara desde el aire, como decíamos, estos socavones que llamaban la atención para aquellos que no entendemos demasiado del campo, ¿no? Entonces, pues yo le preguntaba precisamente cómo se había enterado de aquello, qué es lo que él pensaba, y bueno, si os parece, Silvia, Bruno, más que contarlo yo, pues que lo cuente el propio Víctor Carballo, que es como se llamaba este chaval que nos encontramos allí a pie de campo, nunca mejor dicho. Bueno, lo oímos, venga, vamos con él. Pues nada, yo me levanté ayer por la mañana, me escribió un WhatsApp un amigo, oye, que en tu pueblo ha pasado esta historia aquí, ¿no? Bueno, tú eres de aquí, ¿no? Yo soy de Madrid, pero vivo aquí en Cabanillas desde hace como un año así. Y entonces, pues bueno, me encontré con toda esta historia. Yo no creo, o sea, yo en estas cosas lo que he dicho al principio, yo no creo. O sea, no creía hasta ayer que vi esto y flipé un poco, la verdad. ¿Por qué flipaste un poco? Pues por la magnitud de, pues digamos, de estas formaciones, ¿no? ¿Qué puede tener esto? 2 kilómetros de ancho por 1 de largo, más o menos. Entonces son magnitudes muy grandes como para que lo haga un corzo, para que se tumbe la hierba, en fin, que son... Es un poco extraño, ¿no? Un tanto extraño. Por eso me pareció pues fuera de lo habitual, la verdad. ¿Y qué crees que puede ser, Víctor? Sincérate. A ver, mi teoría, pues desde una aeronaves de distintos tamaños, ¿no? Hasta a lo mejor un mensaje que han querido dejar aquí. Yo creo que es un mensaje. Más que una nave que se haya posado, yo pienso que es un mensaje, tío. ¿Y qué tipo de mensaje crees que podría ser, Víctor? Pues es que no lo sé, algo relacionado con las tablas sumerias, algo así, ¿puede ser? Bueno, eso es lo que parece, porque es muy llamativo. Estaba encantado, Víctor, sí, estaba sí. bueno. Ya estaba adoctrinado en esas creencias, pero que bueno. ¿Qué descripción física, David, podemos hacer de lo que ha pasado fríamente, sin ningún tipo de interpretación? Si tú lo ves, ¿cómo lo describirías? Pues mira, yo tengo que ser sincero, Silvia, Bruno. Yo no soy un tío de campo, ¿vale? Conozco algo, he pateado muchos campos precisamente persiguiendo a testigos de cosas extrañas, pero particularmente yo no me atrevía, ¿no?, a sentenciar qué podía ser. Especulaciones había muchas, desde que se trataba de algún tipo de enfermedad en este caso del cereal, o que podría tratarse pues incluso de algún tipo de evento meteorológico. También se hablaba en la parte sobrenatural
bueno, desde que se podía haber posado algo hasta que había dejado una suerte de mensaje intergaláctico, e incluso como no es un círculo de estos concéntrico con fractales que se pueden ver en los campos ingleses, decían, era un tanto, para que nos entendamos, un tanto chusco allí aquello, ¿no? Que podía ser una especie de código QR, ¿no? Os quiero decir, aquí interpretaciones había para todos los gustos. ¿Qué es lo que hice particularmente con un compañero con quien me desplacé allí? Pues irme a la persona que creía estaba más autorizada para explicar lo que era aquello. Me puse pues empecé a indagar y conseguí localizar a uno de los agricultores de estos campos. Se llama José Miguel. Y bueno, pues nos acercamos a su domicilio y conseguimos, bueno, pues él estaba faenando, conseguimos que viniera y nos diera una pequeña entrevista. Es muy interesante porque aquí tenemos la explicación de uno de estos agricultores de estas parcelas, porque hay que explicar que, claro, son varias parcelas y cada una de esas parcelas pertenece a un agricultor. Uh-huh. Todas esas parcelas forman, digamos, un complejo de campo bastante importante en el que aparecen estos socavones. No aparecen solamente en una parcela, sino que aparecen en varias, afectando a varios campos. Cuando preguntamos a José Miguel qué es lo que estaba pasando, qué es lo que había pasado, pues si os parece, esto es lo que nos cuenta. Pero espérate un momento, David, porque para la gente que ahora mismo incluso no tiene Twitter, o porque vamos a intentar poner esas fotos que nos habéis enviado para que se hagan una idea, a vista de pájaro es cuando se percibe más ese supuesto dibujo, círculo o círculo chusco, como tú llamas, que no está muy definido, o tú, estando allí en terreno, ya estás notando ahí alguna figura. A ver, es una cuestión de perspectiva, Silvia. Es decir, cuando tú estás a ras de suelo ves efectivamente que hay un socavón llamativo, en comparación con el resto, la altura de los tallos, ¿no?, de cereal, ¿no?, que están allí cultivados. Pero claro, cuando se tiene constancia de que aquello forma una especie de, para algunos, insisto, código o mensaje, es cuando se ve desde el aire, porque desde abajo, obviamente, los tallos tienen una altura aproximada de, pues te diría que 1,5 metros, 2 metros, o sea, son bastante altos. Entonces, a ras de suelo, cuando te acercas a lo que es el socavón este que está ahí, digamos que producido por, insisto, diferentes interpretaciones, ahora yo creo que vamos a salir de dudas de forma tajante, pues no se ve muy bien lo que es, pero la perspectiva interesante, efectivamente, tal y como tú comentabas, es la que se puede ver desde el aire, ¿no? Escuchamos ahora a otro de los testigos, a una persona que está ahí trabajando, José Ramón. José Miguel, que es entendido, sí, en el campo, y él creo que te ha dicho bastantes cositas. Bueno, lo oímos. Pues es muy sencillo, es lo que ha pasado desde que los tiempos son tiempos. Es decir, cuando un año es benigno y el campo está bueno, está bien desarrollado, llega una época de que se está granando y está llenando la cabeza de las espigas, y entonces el tallo no tiene la suficiente fuerza para soportar la presión que está sometido el tallo por el grano. Entonces, cuando hace aire o llueve fuerte, normalmente lo que suele pasar es que se tumba o se recuesta, que es lo que decimos nosotros. Pero vamos, que es una cosa que ha pasado toda la vida desde que la agricultura es agricultura. Es decir, no es una cosa, un fenómeno que se pueda llamar extraordinario. Es un fenómeno, es una desgracia para nosotros los agricultores cuando nos sucede esto, porque con unas perspectivas de que el campo está bueno y hay perspectivas de buena cosecha, pues nos vemos con la dificultad que cuando nos sucede esto, al quedarse encamado esto en el suelo, no pasa el aire, no circula el aire por todas las espigas correctamente, y entonces la grana pues no se corresponde con realmente la cosecha que debíamos de tener. Es decir, que la grana se quedaría mermada. Pero vamos, que esto es una cosa que ha sucedido desde que el mundo es mundo. Es decir, es una cosa normal, no es cosa de extraterrestres. En la Edad Media llamaban a esos círculos, como se le quiera llamar, círculos de las brujas, aparecieron a partir de finales de los 80 en el Reino Unido. Al principio se creía que eran huellas del aterrizaje de ovnis, pero todo se complicó. Hubo una teoría al final de todo esto, la teoría de los vórtices de plasma, pero comenzaron a complicarse esas señales, esos círculos empezaron a tener formas verdaderamente, pues eso, parecían auténticos en dibujos en la hierba. David Cuevas, ¿qué explicación hay para esto que ha aparecido esta semana en Guadalajara? Pues mira, en respuesta a lo que comentabas, es muy interesante ese análisis que has hecho, Bruno, pero fíjate que es curioso que la evolución de los círculos a lo largo de los años coincide con la evolución de la matemática terrestre.
Al principio eran círculos muy sencillos, empiezan a ser más elaborados con el paso de los años hasta convertirse incluso en formaciones espectaculares con fractales de por medio. Cuando no se conocían los fractales en los años 70 u 80 solamente aparecían círculos, que es algo que debería hacernos reflexionar. Y en lo que respecta a lo que pasa en estos campos, yo creo que lo ha explicado muy bien José Miguel. De hecho, él nos dio un buen paseo con su jeep, digamos que mostró varios campos repartidos entre Alovera, Cabanillas del Campo, Marchamalo, que son pueblos limítrofes, durante unos 5 kilómetros aproximadamente, y nos estuvo explicando y nos estuvo mostrando cómo efectivamente en otros campos, un poquito más alejados, sucedía algo muy parecido. O sea, era lo mismo que pasaba en el campo original, pero y parecido en cuanto a que no es tan espectacular visto desde el aire, porque los socavones no estaban tan juntos y en este caso y concentrados, ¿no? Y él nos explicaba, incluso en alguna ocasión paramos con el tallo en la mano, nos explicaba cómo se había producido esto que ellos llaman el cereal encamado, ¿no? De hecho, hay que decir que justamente la semana anterior, y doy fe, porque ya te digo que yo vivo a muy poquitos kilómetros de donde esto ha sucedido, aquí cayeron unas tormentas bastante importantes. Cayó un torrencial de agua que explica perfectamente lo que ha sucedido. No contento con ello, quise ponerme en contacto con otro agricultor de la zona, con otro agricultor de los campos, ¿no? Para contrastar. Entonces, bueno, pues me puse en contacto con IAPAG, que es la Asociación Provincial de Agricultores y Ganaderos. Ellos me derivaron a la alcaldesa de Alovera, a Purificación Tortuera, y a su vez ella nos delegó a Juan Antonio Ruiz, que es el concejal de urbanismo y de servicios múltiples de patios y jardines. Yo hablé con todos ellos y finalmente conseguí localizar a un señor que trabajaba otro de los campos, que me confirmó lo mismo que me decía José Miguel, pero no contento con ello, con estas dos fuentes quise acudir a una tercera. Y entonces hablé con el dueño del campo de este último señor con el que había hablado, que se llama José Carlos, y efectivamente lo que me confirmaba era lo mismo que me habían explicado perfectamente tanto el señor que araba su campo, con el que había hablado minutos antes, como José Miguel, con quien habría hablado pues también un rato antes y al que hemos escuchado, que se trata de un suceso, de un fenómeno perfectamente explicable y que sucede de forma habitual. Lo que pasa es que, ¿qué ha pasado aquí? Que alguien que, bajo mi humilde opinión, no entiende demasiado de campo, como puede ser mi caso, ve aquello, está de alguna forma ya, bueno, pues interesado en toda esta suerte de presuntos cross cycles o círculos de las cosechas con interpretación, vamos a decirlo así, más exótica, ¿no? O más extraterrestre, y cuando envían estas fotografías que ellos hacen a un famoso youtuber de estos temas, más enfocado en la conspiranoia que en otra cosa, bueno, pues se le da un bombo y entonces llega a cientos de miles de personas ese tipo de vídeos, y es cuando ya pues se desata un poco la noticia en este mundillo nuestro, bueno, pues es especulando con que algo extraño estaba pasando en campos no de Reino Unido, sino de la provincia de Guadalajara en España, que evidentemente no es algo habitual. Y cuando no solamente se da la noticia de algo que está sucediendo, sino que ese algo no es efímero, no es un ovni que alguien dice haber visto o un fantasma que alguien dice haber padecido en una casa, que cuando llegamos a entrevistarles ya no hay ni ovni ni fantasma. Aquí hay unas marcas que siguen latentes durante los días siguientes. Eso ha hecho o ha generado o ha aumentado aún más el interés de los interesados en estas explicaciones más extraordinarias para situaciones, pues parece ser muy campestres y habituales, como son las de estas presuntas formaciones de estos pueblos que hemos ido comentando, que han sucedido los últimos días. David, tú estando tan cerquita, que dices que estás a 5 kilómetros de este pueblo donde ha aparecido, ¿no os habíais fijado, ni Juanjo ni tú, en dibujos similares en otros años? Porque lleváis viviendo por allí ya bastante tiempo. Pues no, yo sí he visto alguna vez algo similar, pero no me parecía especialmente llamativo, porque tal y como decíamos, incluso viéndose desde el aire, no hay una formación clara. Entonces, fíjate qué curioso, que no hay una formación clara, entonces lo que se sacan de la manga es, no, claro, es que es un mensaje que no podemos comprender nosotros, nuestras pobres mentes terrícolas, ¿no? Y entonces ya se empieza a hablar de códigos, de que es la Pachamama que se queja desde abajo, en fin, ya esas especulaciones se disparan total y absolutamente. La Pachamama se está quejando porque en la Alcarria ya no está Cela para hacer hueco ahí, ¿no? Hay otras cosas, ¿no? Ahora hay cross cycles, no Cela, en la Alcarria.
Sí, bueno, y es curioso porque se está hablando de círculos o de crowdfunding cuando ni son círculos, ni, bueno, sí, son de las cosechas, evidentemente, pero no tiene nada que ver con las formaciones, insisto, estamos en 2020, espectaculares que llevamos viendo los últimos 10 o 15 años en diferentes campiñas, que a su vez, a todo hay que decirlo, están producidas, yo me atrevería a decir en un 95% de los casos, y seguramente me esté quedando corto, por personas organizadas que se dedican a ello, o bien con un fin económico, o bien con un fin publicitario. En España ha habido varios casos de marketing viral. De hecho, recordamos que, bueno, Manuel Carballar ha investigado algunos de ellos, ¿no? El compañero de La Rosa. Pero no es habitual que aparezcan estas cosas en España. No, es algo raro, y cuando aparecen, pues evidentemente llama la atención, y son noticias que, bueno, que corren como la pólvora, ¿no? Y nos encanta que nos lo cuentes, nos encanta hablar contigo y escucharte. David Cuevas, un fuerte abrazo de todo el equipo. Un placer. Un abrazo, compañeros.